Hola, bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Juntos Somos. Este es un espacio del BN en el que queremos llevarte información inspiradora que te ayude a crecer, que te ayude a hacer cosas diferentes, a esa meta que tenés en tu cabeza que la puedas realizar. Y queremos ayudarte hacia eso. Pero para eso queremos contarte historias de vida inspiradoras que te sirvan como un ejemplo a seguir o que tomes de ahí información que te ayude a crecer, ¿verdad? Entonces, a partir de este momento vamos a conversar con una persona que de verdad nos ha inspirado. No sé si has escuchado hablar de Max Rodríguez. Él es una persona que ha triunfado en el extranjero. Ese es el objetivo de este programa de hoy. Ticos que triunfan en el extranjero a partir de su talento, a partir de esas metas que decidieron llevar a cabo. Pero Max es una persona de 30 años, es una persona muy joven, herediano, que estudió Bellas Artes en la Universidad de Costa Rica, pero desde muy joven dijo, yo quiero ser tatuador. Desde los 16 años tenía esa meta clara y empezó a trabajar para eso. Me llama la atención que dentro de su historia de vida, Max incluso vendía empanadas para poder comprarse sus propios instrumentos para empezar a trabajar en el tema. No se quedó ahí, siguió trabajando y empezó a vincularse con los mejores, con los que dijo, yo quiero aprender de estas personas. A tal punto que hoy trabaja en una empresa súper prestigiosa en Estados Unidos, pero que tiene proyección a nivel mundial. Ese es Max, el que hoy nos acompaña. Max, ¿cómo estás? Muy bien, usted, Guillermo, un placer, muy feliz de estar acá. Gracias por acompañarnos en este programa, de verdad nos da mucho orgullo conversar con vos en este momento y sobre todo que puedas inspirar a mucha gente a partir de tu historia. Ese es el objetivo de este programa. Pero contanos un poquito de vos, Max. Ok, bueno, yo soy esencialmente tatuador. Hoy en día muchas personas tal vez me conocerán por creador de contenido, que es como donde tal vez me he popularizado un poco más. Soy diseñador gráfico de profesión y bueno, actualmente estudio marketing digital también. Creo que todo se ha ido relacionando un poco y me he desenvuelto básicamente en el mundo del tatuaje. Hoy en día soy tatuador casi que a tiempo completo, ¿verdad? Y me conocen un poco por trabajar en ese estudio de tatuajes llamado Miami Ink, que es de la compañía Love Hate, Sí. que es donde se grabó el programa de tatuajes Miami Ink, ¿verdad? El show de televisión. Y bueno, aquí estamos. Qué dicha que mencionabas esta parte del programa, Max, porque este programa empieza a desmitificar un poco el tema del tatuaje porque estamos clarísimos que el tatuaje es un arte, es plasmar en la piel de otra persona o ver en la piel de otra persona obras de arte es realmente inspirador y derriba muchos mitos, ¿verdad? A partir de lo que el tatuaje es, nos contabas que el tatuaje pues, es uno de los artes más antiguos que existen, ¿verdad? Sí, de hecho el tatuaje, la momia más antigua que se ha encontrado tenía más de 50 tatuajes, ¿verdad? Entonces este arte es tan antiguo como la humanidad prácticamente. Así que yo no sé en qué momento tal vez se creó una especie de distanciamiento, ¿verdad?, entre la sociedad y los tatuajes, que fue un poquito difícil de ir rompiendo con el paso del tiempo, pero yo creo que fue muy esencial que los artistas se incluyeran dentro del mundo del tatuaje, porque en ese punto tal vez el resultado final visualmente cambió tanto que hace que muchas personas hoy en día se quieran tatuar, ¿verdad? Muchas más de las que se tatuaban antes. Pero creo que es parte de profesionalizar un poco más la profesión que tenemos, ¿verdad? Y bueno, ya hoy en día es muy común. Ahora, de hecho, es raro más bien ver a alguien que no tenga tatuajes. Claro. Es el contrario de como solía ser. Sí. Y cada día crece más. Ya esto es precisamente una industria tan grande actualmente que genera, además de mucho ingreso económico para miles de personas en el mundo, ¿verdad? Ya se va reconociendo como una profesión con mucho más peso. Y bueno, por dicha que estamos llegando a este punto. Fabuloso, Max. Devolvámonos un tirito en tu historia. Vos empezaste cuando tenías prácticamente 16 años. Ya tenías claro que ese era el mundo en el que vos querías desenvolverte. Sí. Pero ¿de dónde nace eso? Ok, yo tenía 16 años y un primo mío, que es mi primo mayor, que siempre es como una tipo de inspiración para el resto de primos, ¿verdad? Él era un chico malo, de estos que se veían como, ¿verdad? Y se hizo unos tatuajes, él estando muy joven, ¿verdad? Y entonces yo vi los tatuajes que eran los primeros tatuajes profesionales que yo veía en mi vida. Él tenía como 16 y yo tenía 11 años de edad. Vi los tatuajes y yo dije, esto no puede ser. Sí. Eso es demasiado increíble. ¿Cómo es que alguien hace un dibujo en la piel, verdad? Era un muy buen tatuaje.
que realmente eran unas estrellas bastante sencillas, pero muy bien hechas. Entonces me llamó mucho la atención. A partir de ese punto, yo empecé a ver la forma de poder vivir de los dibujos, porque a mí me llamaba mucho la atención dibujar, era lo que pasaba haciendo todo el día, ¿verdad? Claro. Entonces me di cuenta de que tal vez había como una forma de llevar mi arte a más personas, ¿verdad? Y que se podía vivir de eso, pero comenzó muy como un juego, ¿verdad? Yo tenía 11 años, obviamente no tenía ni idea de que realmente se pudiera hacer una vida de esto. Y conforme fue pasando el tiempo, me fui dando cuenta de que efectivamente se podía y me llamaba más la atención, y ya luego me di cuenta como de la parte del arte corporal en tal, ¿verdad? Como tal, y ya es un poco distinto pensar en que es algo como más proviene desde un tema incluso tribal, ¿verdad? Las tribus Sí. pertenecen como a un grupo social que están marcados por eso, ¿verdad? Entonces a mí me llamaba mucho la atención eso, es como, ok, todas las personas tatuadas al final de cuentas son como una gran tribu gigante Claro. que pertenecen a este mundo del arte corporal, las personas tatuadas, y me llamó mucho la atención eso, y fue creciendo lentamente más hasta que a los 16 años por ahí decidí hacer mi primera máquina hechiza, Ujú. que le llamamos así, hecha en casa, ¿verdad? Esta máquina con un motor de carrito de control remoto, y básicamente me ahorré toda la plata de los almuerzos para comprarme este carrito de control remoto, que al final lo que hice fue desarmarlo sin ni siquiera usarlo, y ese motor que le saqué, destruí el cargador de mi teléfono para poder tener una fuente para conectarlo, y con un par de instrumentos muy básicos más me hice mi primera máquina de tatuar, que esa máquina, bueno, nunca tatué a nadie con esa máquina, pero me dio un acercamiento de más o menos qué era el mundo del tatuaje, ¿verdad? Y de ahí en adelante fue un proceso evolutivo, nada más de no detenerse, ¿verdad? Creo que muy importante y muy esencial, todo comenzó como un juego, Como porque juego. a esa edad yo no tenía pues una necesidad económica de verme beneficiado de esto, y no tenía una responsabilidad económica con nada más. Entonces era, ok, yo lo que estoy haciendo es jugando a aprender a tatuar y a pasarla bien con mis dibujos. Bueno, pero ve en lo que convertiste ese juego, ¿verdad? Exactamente. Realmente, pues, en una persona que nos está inspirando a decir, yo no me quedé aquí. Empecé con una, prácticamente como con una afición Ujú. que lo fuiste profesionalizando porque estudiaste, o sea, fuiste a la Universidad de Costa Exactamente. Rica, estudiaste en la Facultad de Bellas Artes. Ajá. A partir de ahí, tu arte va tomando muchísimo más relevancia porque podés incluso profesionalizarlo, ¿verdad? Hasta Claro, el punto exactamente. que te ha llevado a donde estás ahora, que ese es el punto donde queremos llevar, y sobre todo no donde estás ahora, sino donde querés llegar, porque Claro. tenés una meta clara, porque no querés quedarte ahí, tenés 30 años de edad, o sea, Ajá. tenés toda la posibilidad de seguir creciendo muchísimo más, ¿verdad? Claro, bueno, actualmente para mí, que es muy interesante, conforme fui logrando ciertas cosas, me di cuenta de que son como bloqueitos mentales que se rompen cada vez, ¿verdad? Cada vez que logramos algo que inicialmente nos parecía un tanto difícil o incluso imposible, nos damos cuenta que todo se puede lograr. Pero obviamente requiere de un sacrificio, requiere de mucho trabajo, requiere de un esfuerzo adicional. Yo creo que la gran mayoría de resultados extraordinarios dependen de trabajo extraordinario, ¿verdad? Entonces, eso se hace como, digamos, adictivo. Ujú. Conforme va pasando el tiempo, usted dice, ah, mira, puedo lograr esto. ¿Será que puedo lograr esto otro? Y luego usted ya no es, ¿será que puedo? Sino, ¿cuál es el método que tengo que usar para poder llegar a lo siguiente? Y bueno, y actualmente, digamos que yo proyecto muchas más cosas aparte del tatuaje. El tatuaje para mí es una herramienta que me ha llevado a darme a conocer en ciertas cosas, pero yo le doy también ahorita mucho valor al valor personal, a la marca personal de cada uno, que le puede ayudar a uno a generar ingresos de diferentes maneras, Ujú. que al final de cuentas vale mucho la pena, ¿verdad? Claro. Max, quiero detenerme un momentito aquí en lo que estás diciendo, porque el enfoque de este programa es ticos que triunfan en el extranjero a partir de sus metas, de sus talentos, de lo que quieren hacer, ¿verdad? Y vos sos un ejemplo para nosotros en este sentido, ¿verdad? Quisiera que nos contaras cómo llegaste donde estás ahorita, ese contrato que tienes, que entiendo que vence el otro año, pero que tenés la posibilidad de seguir creciendo con otra empresa o con otras, porque ya diste ese salto. Claro. O sea, ya no solo trabajas en Costa Rica, sino que ya tu arte está en otras partes del mundo. Sí, exactamente. Bueno, eso no es sencillo, digamos, pero no es imposible. Que requiere de una cierta cantidad de pasos para poder llegar a esto. Yo actualmente lo que tengo es una visa tipo O1, que es una visa por talento extraordinario, así se llama. Esta visa lo que propone es que usted tiene que demostrar ser lo suficientemente bueno en lo que hace, que justifique
que usted esté, en mi caso, en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cuál es el método para poder llegar a ese reconocimiento que me permita acceder a esta visa, ¿verdad? Son ciertos pasos que son pasitos, son pequeños escalones que hay que ir llevando para que cuando se llegue el momento, sin darse cuenta, se lleva todas las herramientas que ocupa, todos los requisitos que necesita para poder lograrlo, ¿verdad? Y esto es bien interesante porque ahora, hoy en día, yo digo como, ok, trabajar en el extranjero es súper interesante, que la gente, la comunidad crece un montón, ¿verdad? Porque ya ahora no solamente Costa Rica, sino que está Colombia, que me apoya montones, que de hecho es el segundo lugar que más me sigue en el mundo, primer lugar que me sigue en México. Entonces pareciera una locura pensar que Costa Rica, en mi caso, es el tercer lugar que más me sigue, que más consume mi contenido y un montón de cosas. Entonces, como ver esa expansión más latinoamericana, ¿verdad? Y proyectarme aún más, que yo quisiera que llegara a todo el mundo, ¿verdad? Hay una diferencia o un cierto barrera que hay que romper y es el idioma, porque el mundo depende de un montón de idiomas, ¿verdad? Entonces estamos relativamente limitados en ese sentido, pero bueno, siempre hay que encontrar la manera de poder ir rompiendo eso y yo de hecho pienso en la forma de poder pasar esta barrera. Pero yo me proyecto, digamos, en el extranjero, no solamente, digamos, en Estados Unidos, sino que me gustaría mucho más explorar otros lugares y creo que incluso la parte de la creación de contenido va muy afín a esto, ¿verdad? Porque me permite como a través de las historias llegar a muchos otros lugares y transmitirle a otras personas cómo es estar en ciertos lugares, cómo es vivir del tatuaje en diferentes lugares del mundo y para mí eso es muy interesante. Detengámonos un momentito en esta parte del tatuaje específicamente. ¿Cómo desmitificar el tatuaje? ¿Cómo derribar ese montón de mitos que existen alrededor, no solo de las personas tatuadas, sino de los tatuadores, ¿verdad? Porque pues mucha gente tiene todavía ideas erróneas sobre esto, claro. que me imagino que te ha tocado vivir. Sí, totalmente. O sea, yo creo que la gente tal vez no se imagina lo mucho que uno trabaja y lo muy concentrado que hay que estar. Yo, personalmente, soy una persona cero viciosa, más que para el trabajo. Es uno de los mitos. Yo soy sí, eso es uno de los grandes mitos. No quiero decirlo de la manera contraria, pero todos sabemos de qué estamos hablando. Es algo que la gente tiene como un preconcepto que realmente no es cierto. La mayoría, por no decir que todos los tatuadores súper sobresalientes que yo he conocido en mi vida son personas extremadamente enfocadas, sumamente profesionales, y si usted se pone a ver la base artística que tienen, son personas que prácticamente crecieron en el arte de manera académica, ¿verdad? Entonces sí hay un profesional detrás de una máquina de tatuar. Y además de que una persona súper comprometida y súper trabajadora. Y todo eso son cosas que yo creo que ayudan a cambiar esta percepción del tatuaje. Y más aún, dando el ejemplo de manera personal. O sea, a mí me interesa que la gente vea que uno es una persona de buenos valores, una persona trabajadora, una persona que no es viciosa, que todos son cosas que tal vez son preconceptos totalmente erróneos, porque como le digo, la mayoría, o sea, los tatuadores profesionales que yo conozco de alta gama, todos son personas que cumplen con estos requisitos de una persona muy profesional. Sí, para nosotros, Max, es importantísimo que la gente aprenda a emprender. Emprender no es fácil, sabemos que emprender significa todo un reto, todo un desafío. Hay muchas cosas a las que nos tenemos que enfrentar, pero parte de una inspiración. Vos tenés la inspiración clara que es tu tatuaje y todo lo que hay alrededor, pero eso tenemos que convertirlo en un negocio, pues, que nos sustente para poder vivir. Claro. Hablemos un poco como de tu espíritu emprendedor, ese que te motiva a decir, yo quiero vivir de esto y quiero hacerlo bien. Es que si yo quiero vivir de esto, tengo que ponerle demasiado empeño, porque el arte no es una necesidad, es, digamos, un lujo. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para convencer a una persona de que ese lujo es casi una necesidad en su vida? Y ahí es donde entra el juego de hacer una diferenciación, ¿verdad? Hacer algo distinto, hacer una propuesta interesante y emprender en este camino, pues no va a ser sencillo, pero no es imposible. Requiere mucha creatividad y de mucha persistencia. Max, contanos un poco cómo fue el camino para dar ese paso al extranjero. Ok, yo opino que, como dicen, ¿verdad? Los contactos valen más que la plata. Eso es súper interesante. Y tiene mucho que ver, hay muchas cosas que van envueltas en esto. Creo que no es solamente tener el talento, sino que también tener la disposición y además de los contactos y las amistades correctas para que esto ocurra. Hay demasiados tatuadores buenísimos en el mundo, hay
cientos increíblemente buenos, pero tal vez no todos tienen los contactos, no todos tienen las ganas de llevar a cabo, ¿verdad?, esto, salir del país. Es una fusión de ciertos elementos que le pueden generar a usted la posibilidad de salir. No, o sea, no es probablemente lo más difícil que yo he llegado a hacer, porque tal vez cuando uno sale piensa que todo va a ser más sencillo, ¿verdad? Cuando se llega a otro lugar se da cuenta de que hay un montón de cosas que hay que empezar de cero y es pesado, ¿verdad? Es complicado, pero es una serie de pasos, no puede ser tan abrumador como verlo como un todo, ¿verdad? Eso sería demasiado cansado, pero si vamos viendo paso por paso, ok, llego, comienzo con esto, ¿verdad? Vamos haciendo, en el caso mío, tengo que hacer una red de clientes, ¿verdad? Que no es tan sencillo, esto toma un tiempo, entender eso, que toma tal vez un tiempo, ¿verdad? Pero esencialmente, lo que a mí me llevó a estar ahí son los contactos, ¿verdad? Fue haberme acercado a estrecharle la mano a un tatuador cuando lo conocí en una convención, haber tenido interés de ir y conversar y verlo y saludarlo y que él diga, ese más buena nota, me interesaría tenerlo en mi estudio, me llamaría la atención que nos visitara, que fue en el caso mío. Cuando fui, los visité, nos llevamos bien, me invitaron a quedarme de manera permanente. Entonces yo creo que eso es bien importante. Sí, señor. Bueno, porque no fue un golpe de suerte también, ¿verdad? O sea, lo fuiste planeando, lo viste ahí y dijiste, voy trabajando hacia eso también. Sí, exacto. O sea, inicialmente las cosas se ven como muy imposibles, ¿verdad? Si usted se pone a pensarlo, es muy improbable que ocurra, pero no imposible, ¿verdad? Entonces yo digo, ok, vamos a ir a ver qué pasa, vamos a ir a saludar con la intención de estrechar la mano, de hacer un lazo de amistad y generar un vínculo. Ya lo que nazca a partir de ahí, pues todo es ganancia. Y como dice mi abuelo siempre dice, el no ya está seguro, usted lo que tiene que ir a buscar es el sí. Claro. Entonces, bajo esa mentalidad, yo siempre intento ir a ver qué, y sin miedo, ¿verdad? Como dicen, sin miedo al éxito, intentarlo al menos. Ese es el punto, sin miedo. Y a veces las cosas, aunque sea con miedo, pues hay que hacerlas, ¿verdad? Exactamente. Porque el miedo puede ser un motor o que te frene o que te impulse. Eso es muy loco porque yo, como desde tan pequeño comencé con esto, ¿verdad? He ido generando como una confianza en mí mismo, conforme he ido logrando ciertas cosas, que hoy en día me hace muy fácil para mí pensar en lo que, o sea, en que todo se puede lograr, ¿verdad? De una u otra manera. Entonces eso es algo que se tiene que ir como desbloqueando, ir haciendo lentamente, pero se construye en uno mismo saliendo de la zona de confort, poniéndose en situaciones distintas a lo que usted está usualmente acostumbrado. Y todo esto pues va construyendo una personalidad en la que usted confía en usted mismo, en lo que usted puede lograr, ¿verdad? Entonces es importante salir de todo lo que usted lo hace sentir cómodo para experimentar cosas nuevas y ahí vienen grandes resultados. Max, como mensaje final, ¿dónde te ves? ¿Dónde te ves a tus 30 años? Estás en este punto, seguís creciendo, que es la idea de este programa, que nunca nos detengamos, que nuestras ideas siempre nos inspiren a continuar en ese camino infinito de crecimiento, pero ¿dónde te ves vos ahorita, en este momento? Ok, yo proyecto mi futuro y actualmente trabajo muy fuerte en poder llevar mi tatuaje a un acceso distinto entre las personas. Es decir, yo sé, digamos que con la cantidad de personas que puedo tener en mis redes sociales, nunca las voy a poder tatuar a todas, es imposible. Entonces estoy muy enfocado en generarle a las personas un acceso a mis diseños, un pedacito mío que muchas más personas puedan tener. Entonces, por eso mismo he intentado crear distintas formas de llevar esto a más personas. Entonces, tengo una marca de ropa actualmente, que es una forma de consumir un diseño que yo mismo en persona me senté, dibujé y pensé para que la gente tenga un pedacito mío de una manera mucho más accesible, mucho más fácil y que llegue a más lugares del mundo. Entonces, eso es como mi enfoque principal, poder llevar mi arte a todos los rincones que se pueda y que la gente pues tenga acceso a él, ¿verdad? Ese es mi enfoque principal en este momento. El tatuaje siempre va a ser mi pasión, ¿verdad? Es mi vida y nunca va a cambiar, pero sí me interesa que más personas que me apoyan y que valoran lo que hago tengan un acceso de una u otra manera a un pedacito mío, a lo que yo diseño y dibujo. Max, muchísimas gracias por compartir esta... Un placer, gracias a ustedes por tenerme acá. No, hombre, el placer es de nosotros, de verdad, porque tu historia, la idea es que nos pueda servir de ejemplo a las personas que todavía necesitamos tener como ese impulso, ¿verdad? Tenemos la idea, pero no nos atrevemos. Entonces, tu historia de verdad que es inspiradora, porque nos motiva a buscar dentro de nosotros mismos esa pasión para poder crecer y sobre todo no quedarnos ahí, ¿verdad? Porque lo decías hace un momento, ese
escaloncito que subimos que nos ayude a buscar el segundo, el tercero y el cuarto, y así en un proceso infinito de crecimiento. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en un programa más de Juntos Somos. Soy Guillermo Olivas y nos vemos en la próxima.